Hola a todos, ya le llegó la hora a este board Z97X raya UD5H. Este board lo que tiene es el socket destruido. Ahí podemos ver que tiene todo el socket destruido. Vamos a acercarlo para que lo vean. Ahí está, el board detalladamente demasiado destruido. A veces, en algunos casos he sacado socket, no tan así, pero los he cogido destruido y lo he podido solucionar poniéndole algunos pines necesarios para que el board funcione, pero en este caso sí ya es imposible. Miren cómo está esto aquí, está en candela. Este board, la solución que hay con él es cambiarle el socket. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a cambiar el socket, así que quédense ahí para que vean todo el proceso que yo hago para cambiar un socket, un zócalo de esto, da igual la generación que sea. Los sockets de esto para procesadores Intel. Vamos a ver entonces todo el proceso que yo hago para cambiar el socket. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, quitarle la pila, quitarle el disipador los disipaciones. Con los disipadores no podemos levantar el socket porque, por supuesto, como son disipadores, lo que hace es disipar la temperatura. Entonces la temperatura que vamos a dar al PCB, si le dejamos los disipadores, lo que va a hacer es disiparla. Vamos a empezar quitando aquí el soporte para el micro. Entonces en este video verán el proceso completo que yo hago para cambiar un zócalo. Vamos a poner todo esto por aquí. Ahí está. Vamos a quitarle también aquí el disipador del PCH. Vamos a quitarle este disipador. Bien, disipador afuera. Este también, ahí arriba de la fuente del CPU. Bien, disipador afuera. Perfecto. Ya tenemos todo listo. Estos filtros tenemos que cubrirlo, lo vamos a cubrir con papel metálico. Para levantar los sockets tenemos que darle buena temperatura al PCB. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura esa que vamos a dar. No le dé directamente a los filtros para que no se sequen. Vamos a entonces a ver qué le ponemos aquí. Vamos a ponerle papel metálico. Aquí está papel metálico. Vamos a ponerlo aquí y así. Ya estos dos que quedan aquí. Vamos a proteger estos filtros aquí. Bien, vamos a protegerlo ahí. Vamos a cortar otro pedazo de papel metálico para entonces ponerlo aquí. Vamos a ponerle este aquí. Bien, perfecto. Vamos a poner un pedacito aquí. En algunos otros boards yo le levanto todos los filtros esos. En este no, como una placa un poco grande, no se lo voy a levantar. Vamos a ver. Vamos a picar aquí para ponérselo. Vamos a ponérselo doble. Entonces lo ponemos doble. Bien. Bien, perfecto. ¿Qué más nos falta? Hemos quitado todos los disipadores, cubrimos los filtros. Ahí está. Bien, este proceso hace rato que no lo hago. Hace tiempo que no cambio un zócalo. Así que vamos a ver cómo me sale ahora. Vamos a ir paso por paso todo el proceso que yo hago para cambiar el zócalo. Vamos a echarle flux. Vamos a echar flux aquí. Ahí para cuando ya coja temperatura, el flux entre adentro de la soldadura. Bien, por aquí también. Ahí por todas las esquinitas. Perfecto. Le echamos flux. Vamos entonces, próximo paso, a levantar el zócalo. Vamos para la máquina de Rivalin a levantar el zócalo. ¿Ven? Así va quedando. Le eché flux. Ya cuando le dé temperatura, el flux ese ya se derrite y se empieza a correr por toda la soldadura de los pines. Vamos para allá, vamos para la máquina. Bien, aquí en la máquina ahora vamos a encenderla primero que todo. Dice que aquí está llena de polvo porque últimamente la he usado poco. Vamos a ver de qué forma. Vamos a poner aquí y no, ponerlo así. Ajá. Vamos a ponerlas ahí, así está bien. Más o menos la parte está del zócalo aquí, que llegue aquí a medio, para que más o menos coja temperatura parejo. Vamos a ponerla. Lo que hacemos es ajustar aquí los soportes de esto aquí. Apretarlo ahí para que no se corran. Bien, que apretarlo bien, no se corra. Vamos a encender esta luz. Y entonces, después ya de apretar los 4 soportes, que ahí quede bien, la placa queda ahí bien montada, hacemos así, jalamos por aquí. Y usted ve, cuando jalan por aquí, usted ve como la placa se estira un poco. Sí, porque cuando empieza a coger temperatura, la placa se contrae, se empieza a pandear y nos queda toda jorobada sacarla de aquí de los soportes estos. Cuando la saquemos, verá que nos queda toda jorobada. Entonces mejor ahí aguantarla, ¿ven? Le doy unos toques por aquí y la placa
haz así, uy, y regresa a su lugar, porque los soportes esto no deja que se quede pandeada. Es muy importante eso a la hora de hacer rivaling, cualquier tipo de soldadura VGA a una placa esta así que es ancha. Es mejor con los soportes tirarla bien, que quede bien estirada. Incluso a veces yo hago cuando ya llega, no sé, a una temperatura determinada, que a la placa el PCB está calentico, aquí aflojo aquí y le hago y empujo este soporte para acá para que la placa se estire un poco más. Es importante que quede estirada. Después cuando llega a una alta temperatura, o sea, los 200 grados, tú sabes que ya se empieza a contraer y nos queda toda pandeada, como dije. Y también que se nos puede abollar, nos puede salir la ampolla, ¿saben? Que las capas de los PCB, si nos excedemos y nos demoramos mucho en la temperatura, ¿cómo se llama esto? Se infla. Y esta, al mantener la placa estirada, también evita que se infle, ¿ven? Porque ya no deja que la placa se contraiga. Como la mantienes así estirada. A veces ha pasado en las prácticas, cuando he hecho prácticas, pruebas y eso, que dejo la placa sin estirar, la dejo suelta ahí puesta. Y a la hora de cambiar el socket, como la placa se empieza a encoger, se contrae, hace así. Y las placas lo que hacen es separarse, ¡puff! Se separan. Y lo que hace es inflarse entre placas. También eso lo provoca también la humedad. Cuando hay mucha humedad, una placa con mucha humedad entre las placas, ¿sabes? Entre capas, entre las capas de PCB, cuando hay humedad, también provoca que con humedad no tiene por dónde salir. Lo que hace es inflar el PCB por ese punto de humedad y el punto donde tenía la humedad. Pero bueno, lo más importante para que no corramos riesgo de que se nos abogue y se nos separen pistas de las capas y todo eso, es estirarla bien. Vamos para allá. Vamos a cambiarle la boquilla a esta. Cambiarle esta boquilla por la más grande. Este es todo el proceso que va. Vamos a ir ahí paso por paso. Hay que dejarle una separación. Vamos a guiarnos con la luz esta. Con la luz esta es con la que podemos ver ahí bien. Y me falta algo más. Espérense. Con esta pinza. Con esta misma pinza. Esta misma pinza le podemos dar un toque al socket para ver si cuando ya esté en punto de fusión el estaño, para ver si ya está desoldado. Y con esto mismo lo cogemos. Vamos para allá. Vamos a poner un perfil. El perfil que es más alto que yo tengo, que es precalentador 150. Este precalentador, la temperatura por abajo 150. Y por aquí arriba, 240, aquí lo tengo apuntado. Entonces vamos a poner el perfil 2, PTN2. Estos perfiles yo los ajusté hace tiempo yo los configuré y me ha servido bien. Lo que una cosa también que es importante tener en cuenta es que muchas veces cuando tú configuras estos perfiles, después no sé, al tiempo, a los 2 años, los 3 años, ya ese perfil como que no me sirve, porque últimamente la máxima temperatura es 240 y como que no me está sirviendo en algunos casos para levantar el zócalo de esto. También puede ser por el PCB, el tipo de PCB, porque cada marca hace... depende de la marca, varía la calidad del PCB. Hay PCBs que disipan más temperatura y ese tipo de cosas. Entonces vamos a empezar ya. Bien, todo está listo. El 240. Sí, tengo que tener los dos. Esta máquina tiene un fan aquí. Que cuando termina ya el perfil, que ya sacamos el socket, que ya termina el perfil, separó el perfil que terminó. Este fan arranca automáticamente y empieza el enfriamiento. Ya la temperatura empieza a refrescar aquí el precalentador. Entonces tenemos que encender el fan ahí este fan es ruidoso. Eso es lo malo que tiene esto. Esto es ruidoso. Esto es un cajón aquí adentro con un fan aquí echando la temperatura hacia abajo. Me imagino que una resistencia aquí en el medio y un fan aquí arriba echando la temperatura hacia abajo, y hace un poco de ruido en este cajón ahí. Y tenemos que encenderlo antes de empezar el perfil, antes de empezar a correr el perfil, porque sabes, si encendemos la máquina antes de encender el fan, ¿qué pasa con la resistencia? Puede quemarse y partirse. Vamos para allá, vamos a empezar. Vamos a ver, hace rato que no hago este proceso, espere que el estaño se funda bien, que no pase nada. Bueno, la placa, si le damos un toque, vemos que regresa a su lugar. ¿Ves? Hace así, regresa a su lugar, quiere decir que está bien estirada. Hasta ahora todo bien. Vamos a ver cómo va a salir este proceso. Aquí pueden ver cómo va corriendo, ¿ves? Perfil ahí, como subiendo la temperatura. Y aquí también, esta temperatura de aquí es la del precalentador y este es la del top, aquí, calentador superior.
Si se dan cuenta, ahí ven que ya se ha separado ya. Yo lo dejé bastante pegadito aquí arriba. Calentador superior aquí ven la boquilla esta. Yo la dejé bastante pegadita y ya se ha separado. Es que la placa está pandeando hacia abajo. Por eso que yo le decía que ya cuando está calentica yo le estiro un poco así. Y la vuelvo a aquí. Cuando está calentica, aflojo aquí, estiro un poco y la vuelvo a asegurar ahí. Para que quede un poco estirada. Y esta es la forma que hay para ponerla, porque si la ponemos así, la placa no alcanza. No alcanzaría. No, tenemos todavía 190. Este socket para que el estaño ahí llegue a punto de fusión, tiene que llegar a 2 y pico. Bueno, aquí dice 240. Tenemos que dejarla que llegue a 240 aquí. Cuando llegue aquí a 240, rápidamente nos las alentamos. Vamos a ver si los filtros también sobreviven, que muchas placas tengo que quitar los filtros. Vamos a ver, espero que sobrevivan y no se me sequen o se me ponga alguno en cortocircuito. Vamos a ver, ahí le damos movimiento y vemos que todavía no ha aflojado el estaño, está en 2.19. Bueno, sí, a ver, ya aflojó, ya está fuera. Yo me hacía la idea que era 2.40, parece que como ahora hace un poquito más de calor. Estamos en temporada de invierno, hacía un poco de frío, pero como tengo todo cerrado, parece que hace un poco más de calor y se levantó más rápido, ¿viste? 2.20. En 2.20 se levantó. Y tenemos el zócalo este que nos sirve. Ahora vamos a esperar a que enfríe un poco para retirar el board y llevarlo para la mesa a hacer la limpieza de la soldadura. Bueno, hasta este punto vamos bien. Vemos que la placa no se infló. Hasta este punto vamos bien. Lo que nos falta es limpiar la soldadura esa. Ya llegó hasta a 40 y pico de temperatura aquí. Este ya lo podemos apagar. Fíjate que se ve la temperatura de ruido que hace el calentador superior. Y ven, y aquí se siente el fan, ven, este fan que encendió automáticamente después de terminar el perfil, de correr el perfil, al enfriar aquí abajo, precalentador. Esperamos un momento ahí a que la temperatura de la placa baje un poco la temperatura. Aunque sería lo mejor para esto sería que tendría que buscarme un cautín para eso. Que aquí yo tengo este espacio para poner un cautín. Para aprovechar la temperatura ahora mismo del PCB y pasarle y quitar el estaño. Porque verán ahora un poco de trabajo que se pasa. Quitar este estaño viejo ya. Pasamos un poco de trabajo en quitarlo ahí con el cautín ahí en la mesa. Apagar aquí. Ahí vemos cómo quedó. No quedó mal, quedó bastante bien. Porque tenía un poco de susto porque como hace rato que no hace cambio. Bueno, quedó bien. No quedó pandeada, pequeñito pandeíto aquí, pero ya tenemos otras técnicas para resolver ese problema. Vamos para la mesa. Bien, perfecto. Ahora vamos a limpiar. Mira, aquí tenemos el zócalo que estaba el antiguo, el malo. El zócalo que está en candela. Para poner pines, este zócalo puede servir para poner pines. Un ejemplo, los pines estos que tenemos aquí, que ven que no están jorobados, vamos a quitarle esta soldadura y extraerle el pin para usarlo y poner en un board que nos falte pines o algo de eso. Está bien. Este para la basura. Como quedó, aquí se me movió un condensador, parece que le di con la pinza cuando la abrí para coger el zócalo, ahí se me movió, pero eso es carito, eso es lo de menos, eso lo enderezamos ahí, este que está aquí, pero eso lo enderezamos ahí, eso es lo de menos. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la soldadura. Aquí compré estas puntas precisamente para eso. Vamos a ver qué tal. Bueno, esto está a 0 kilómetros, no lo he usado todavía, lo vamos a usar ahora mismo. Vamos a ver qué tal. Esta es nueva también. Lo compré en el clan con estas. Vamos a probar. Vamos a ponerle. ¿Cuál tú crees que será mejor? ¿Esta así o esta así? Vamos a probar esta primero. Primera vez que la uso. No tienen buen acabado. No son puntas baratas, pero bueno. Quería comprarla para probar. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor dura. Esto nada más la vamos a usar para este tipo de casos. Y la otra quiero usarla para. Bueno, las dos se pueden usar como las dos son tipo hacha. Pues quiero usarla para. ¿Cómo se llama esto? Para los GPU. Esto necesitamos una punta bien grande porque cuando hagamos así, como el PCB disipa tanta temperatura, si no tenemos el cautín con buena temperatura, el estaño no podemos limpiar. Y esta punta no cabe, a ver, sí, ahí en la base. Hay otra cosa, si se dan cuenta, ven el poquito de flux, que no cogió tanto flux. Ven, aquí esta parte no cogió, esta parte, hay partecitas que no cogieron, así que tenemos que echarle flux. Bien, estaño, y esta vez no vamos a usar malla, vamos a usar otra técnica. Ahora vamos a limpiar esto. Bien. Vamos a ver qué tal funciona. Ahí la tengo en 270. En 270, sí, claro, se demora más en calentarle esta punta. Ahí ya cogió, ¿ven? Ya cogió. Ahí pueden ver que ya cogió. Vamos a ver qué tal. A ver, le está levantando. Y este estaño está durísimo. El estaño yo creo que esos estaños son sin plomo. Está cogiendo y está en 270. El cautín lo tengo en 270. ¿Ves? Ahí vamos a subirle. Vamos a subirle a 300, a ver qué tal. Si no, tenemos que subir a 310, 320. ¿Ve? Ahí ya se va llevando, ¿ve?
Ve cómo va avanzando. Y es sin desespero, suave, con calma. Es que el estaño este que tenía, eso que quitamos, es sin plomo. Un estaño muy duro. Tenemos que tener cuidado que no levantemos un pad. Mira, ahí está dando temperatura, pero se queda. Es decir, que tenemos que subir más. Subir a 310, vamos a ver. A mí no me gusta subir mucho para no desgastar tanto la punta. Vamos a subir a 320 a ver. Que no debo tener problemas porque con las otras puntitas normales he visto que la gente lo suben a 340 y todo eso. Es primera vez que uso esta punta, así que vamos con calma hasta cogerle la vuelta bien ahí. No tener que precalentar el board por abajo. Esta punta está cómoda porque se lleva bastante estaño. Fíjense que es del ancho de ahí de toda la soldadura, de esta parte, este pedazo de soldadura es el ancho. Ahí. Lo que podemos hacer también, que es lo que hace mucha gente para no subirle tanta la temperatura aquí al coating y proteger la punta, es ayudarlo con la estación. Porque se ve que el estaño ese está malísimo, el que traía este zócalo que estaba puesto aquí. Ven, mira que como se va más rápido todavía. Ahora sí, con mucho cuidado que no quiero levantar pad. Y creo que sí he levantado pad. Voy a tener que subirle esta punta a 340. Ahí a 340, perfecto. No puedo arriesgarme más ahí a 340. Mejor arriesgar la punta que el board, ¿eh? Puedo comprar otra punta. Aparte que esta punta no se usa mucho para este caso nada más de cambio de socket. Sí, de cambio de socket no, de soldadura VGA. Mira este lado que es rápido, ¿ves? Después que subí la temperatura del cautín a 340 lo subí. Mira ahí ya después de cuando limpie les mostraré porque creo que me llevé pad. Imagínate tú. Eso les decía anteriormente que es mejor siempre tratar de limpiar esta soldadura puesta ahí en la máquina de Rivalis para aprovechar la temperatura del PCB. Porque aquí con la temperatura del cautín es muy difícil, no puede con todo el socket. Ahora tenemos que hacer después de limpiar, tenemos que tratar de ahí todos los pads nos quede con estaño nuevo. Como que en ciertos puntos el cautín choca. Eso fue que levanté pad. Candela. Déjame entonces coger esto para aquí enderezarle el condensador este. Bien, correcto. Y es fatal los pads esos de aquí abajo, fatal. Esos pads sí son importantes. Pero a lo mejor el que se cayó es de... ¿Sabes? Que hay pads que no cumplen ninguna función, que están ahí, pero no... Bueno, hay que retirar todo el estaño ese. Vamos a quitar esta punta. Es que esta punta para que se caliente bastante obligado hay que levantar, subirle la temperatura al cautín. Vamos a usar esto. Ve, ahí pueden ver los pads, creo que se fueron. Los que saben se dan cuenta fácilmente de los pads que se fueron ahí. Tenía que ver, eso pasa. Tenía yo que precalentado el PCB para no arriesgarme. A ver si puedo precalentar el PCB para no quiero arriesgar el otro pad. Lo vamos a hacer con la estación. Vamos a hacerlo con la estación. Esto de los sockets hay que tener sumo cuidado. Ahora lo que tenemos que hacer, para explicar, lo que tenemos que hacer es estañar todos los pads. Y ese pequeñito estaño que le queda, ese poquito estaño que le queda, tratar de dejar todos los pads con esa misma cantidad de estaño, bien bajito, para poner el zócalo arriba de eso y a la hora de soldarlo, eso es de bastante lo más rápido posible, porque si usamos malla, los zócalos estos que venden en China muchas veces vienen con soldadura. A veces la soldadura tiene plomo, pero la soldadura está vieja y esa soldadura vieja demora más en fundirle más temperatura y puede ser que la placa pandee. Incluso yo he cogido sockets que demoran más en fundir sockets nuevos, supuestamente nuevos, que el viejo que levanté. Sí, no es tan fácil. Lo más enredado esto es esto. Pero bueno, esto se soluciona con las herramientas indicadas. Con un buen cautín que caliente bien. Yo comiendo mierda para no joder la punta. Me llevé los pads. Ahí cada uno de los pads tiene que quedar con soldadura. Y todos parejos. Cuando le paso a la estación, cuando ha ido el cautín con la estación, pasa rápido, ¿eh? Eso es bueno, va a ser rápido. Y después repasamos todo. Rapidísimo y no corres el riesgo de levantar un pad. Bien, si se dan cuenta ven que va quedando parejito. Ahí es lo único que me jode, pero bueno, ahí lo tienen ustedes como experiencia para que no les pase. Tratar de subirle bastante la temperatura al cautín para que no les pase. Echamos estaño nuevo, que es muy importante, estaño con plomo. Ya me acuerdo que yo pasaba un trabajo antes, al principio, para ponerle estos zócalos, porque me quedaban, al ponerlo me quedaban pines que no quedaban soldados, ¿sabes? Yo tengo el probador de slot y el probador de socket y tú ponías y por gusto había bombillos que no encendían porque eran pines que no quedaban soldados. Y la mejor forma de corregir ese problema que todos los demás sockets que puse me salían perfectos haciéndole esto, dejándole con soldadura, los pads con toda la soldadura parejita. Ahora vamos a ver aquí qué pasó.
si fue que se levantó pad. Ok, bueno, ustedes lo pueden notar ahí, ¿ven? Aquí ese punto negro, aquí también, aquí falta un pad y aquí puede ser capa que vean mejor. Falta aquí hay uno medio virado para el lado, aquí falta, y estos dos aquí están medio raros, no sé si es que, vamos a ver, mira, se quedó un pelo ahí. Tenemos que ayudarnos con la estación. Esta parte ahí el socket disipa mucha temperatura. Siempre me enredo en algo. Esto era que ya esto, si no se me hubiera levantado ese pad ahí, ya hubiera avanzado una buena parte. Mira, este de aquí lo que pasó fue que se corrió. Y este también se corrió. Como tiene una pista, se pegó el del lado. El que acabé aquí es. Ah, bien. Este está bien. Este ya lo resolví. Esos dos que se levantaron ahí. Por suerte hay uno aquí que hay dos que no se levantaron. Porque como tienen pistas, están empatados a pistas. Ahora tengo que ver estos dos aquí. Ah, no, mira, eso no se levantó. Es un pad sucio ahí. Que ya fruit se la coja bien la de la. Esos son pad idos del lugar. A ver si lo puedo llevar a su lugar ahí. Me bajarle el aire a la estación. Ahora me he enredado con estos pads aquí. A ver ahora. Por suerte esos pads estaban cogidos a pista y no se levantaron. Por suerte. No, verdad que arrasé aquí. Por eso siempre es mejor coger estas cosas nuevas. No sé, la punta. Eso fue por la punta. Esas cosas es mejor probarla primero y después es que empezar a usarla. La vine a probar ya directo aquí ya con un trabajo. Ahora toca la otra parte, limpia. Y limpiar con tremendo cuidado porque sabe que esto está deligado aquí con los pads. Ya después de limpiar ahí sí se va a ver bien qué fue lo que hice ahí. Vamos a limpiar bien todo el flux. Vamos a limpiar bien todo ese flux. Vaya, si hubiera usado la punta. Vaya, no, la punta no. Si hubiera precalentado bien la placa, esto no me hubiera pasado. Pero bueno, ya saben, ustedes tienen que quedarse con la parte buena, coger lo bueno de aquí, de mis videos, y aprender de lo malo, de lo que me pasa. Ya ustedes saben cómo es. Aprender de lo que me pasa así, de lo malo que me pasa para que no les pase. Tengo que ver de esos pads si tienen pista o vienen. Mira, aquí veo. Ay, mira, vamos a acercarle aquí. Todavía tengo que emparejar bien toda la soldadura ahí. Mira, aquí veo estos dos pads, no sé si lo pueden ver. A ver, se dan cuenta que hay, a ver, son este y este de aquí, ¿ven? Este y este. Pero parece que no tienen pista, ¿ves? Es decir, esos pines no se usan. Lo voy a verificar de todas formas en un board view. Me voy a abrir un board view para verificar eso. Ahí tengo este que no es, el board view no es el mismo, pero bueno, podemos guiarnos por ahí. Bien, ahora se los voy a abrir, que ustedes vean también. Bien, aquí tenemos que tercero aquí para acá. A ver, de aquí 1, 2 y 3. Ven, ese no viene conectado, que no va a ningún lado. Ese no viene conectado. Ahí conexión, dice conexión y sale una rayita. ¿Ven? Es que lo podemos ver aquí lo podemos ver. Ese no viene conectado. Entonces aquí desde este vienen, ahora los otros son los dos de arriba que vienen. A ver, es el tercero. 1, 2 y 3. Este tampoco viene conectado. Podemos ver aquí, que no dice ninguna señal. Tampoco viene conectado. No es ni tierra, vaya, no vienen conectados. Y el de arriba de ese tampoco viene conectado. Perfecto. Bueno, esos 13 que son los que levanté ahí salvajemente con la punta esa de Agustín, esos 3 no vienen conectados. Los otros que se movieron, no sé, por lo menos no se levantaron. Lo que pasó con los otros fue que se corrieron para el lado, pero vieron ahí que los volví a colocar en su lugar. Ahora tengo que echar flux nuevamente. No le va a hacer de ahí, hay partes que todavía no están bien. Me voy a echar flux y repaso bien toda la soldadura, a tratar de que todo quede parejito. Todos queden bien parejitos. Eso es muy importante, que todos queden bien parejitos. Bien, lo bueno es que esos pads que se levantaron no tienen que ver con nada, no va a ninguna señal ni voltaje, incluso no es ni tierra, vaya. No son ni tierra. Vaya, si yo lo he hecho mejor, nunca se me ha virado ni un pad. ¿Por qué se me tiene que virar ahora en este video? Y no lo voy a cortar, lo voy a dejar así. Que al final este video es así como me salió. Pues, ustedes aprenden de eso también. Si hubiera sido un pad importante, lo hubiera solucionado. Sí, tengo las herramientas para solucionarlo. La máscara lo hubiera solucionado perfectamente. Mira, eso, que se me queda el estaño ahí pegado ahí. Cuando tú pasas el cautín tiene que pasar fácilmente. No puede quedarse parado ahí, porque si no, con la fuerza que le hace, le puedes levantar un pad. Esto tiene que quedar lo más parejo posible. Ahí, lo más parejito posible. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Me quedó un poco más alto que los demás. Ahí bien. Correcto, todo está bien. Mira, aquí me había faltado uno, que ahora me di cuenta. Creo que me había faltado un pad por aquí. Ve que tampoco va conectado. Lo voy a checar un momento en el board view. Ese pad no va conectado. A ver, el segundo. Esta línea el segundo. Efectivamente no va conectado. Te lo voy a enseñar para que vean. Ven, este que está aquí, ven, que no va conectado tampoco. Aquí podemos ver este que está aquí. Ahora vamos a limpiar. Ahora viene la parte de poner el zócalo.
Lo que primero vamos a limpiar, a ver, volver a checar volver a checar los pads. Hasta ahora todos los pads se han quedado en su lugar. Bueno, hay uno ahí. Ay, mi madre, no quiero tener más problemas. El que se había levantado, que se fue del lugar, ahí está bien. Vamos a limpiar todo el fluido, el resto del fluido que se fue por los bordes. Y vamos un momento, aquí a arreglar esta soldadura y condensador ahí. Vamos a arreglar esta soldadura aquí. Estoy seguro que mucha gente que ha intentado cambiar el socket han sufrido con muchos de los problemas que he tenido yo. Que uno de los principales fue ¿ves? Que lo de la soldadura ahí. Que yo le pasaba la malla. Pasarle la malla al pad, el pad quedaba limpiecito, sin soldadura, ¿ves? Y entonces ponerle el socket nuevo, la soldadura del socket, que ya lo voy a sacar, vamos a buscar un zócalo nuevo. Bien, aquí tenemos el zócalo nuevo, ¿ves? Aquí está. Esta soldadura es lo que yo les digo que viene mala, ¿ves? O sea, nosotros no podemos ponernos a cambiarle esta soldadura con estaño con plomo, nos vamos a meter en ese enredo. Lo que hacemos es, como esa soldadura viene mala, incluso a veces cuando tú la miras bajo el microscopio viene hasta porosa. De los más experimentados en esto, en soldadura, saben de lo que le estoy diciendo. Una soldadura porosa que a la hora de darle calor como que no funde bien. Tienes que echarle bastante flux para que pueda fundir bien como es y quede brillosa. Creo que ahí no la pueden ver como eso tendría, para que la vieran más a detalle, tendrían que verlo debajo del microscopio. Pero bueno, es lo que le estoy diciendo. La mejor técnica es, como esta soldadura viene mala, que he comprado muchísimos sockets y siempre vienen malas, lo que hacemos es, en vez de pasarle la malla aquí al zócalo, en vez de pasarle la malla, lo que hacemos es, le dejamos soldadura, ¿ves? Con plomo a los pads, le dejamos soldadura con plomo, un poquito de soldadura con plomo, que eso lo que hace es que funda más rápido el socket y se siente más rápido. Dejándole ese poquito de soldadura no quiere decir que el socket va a quedar más alto ni nada de eso, es mentira. Vamos a ver, entonces vamos a echarle flux, repasamos bien todos los pads, todos tienen su soldadurita, lo más parejo posible. Puede que alguno no nos quede bien parejo, pero bueno, pero lo más parejo posible, no tiene que ser perfecto. Bien, ya chequé bien todo. Vamos entonces a echarle flux para posicionar el zócalo ahí. Quiero echarle bastante flux porque esa soldadura se ve que está malita. Bueno, como ya les dije, esta soldadura del socket siempre viene malita. Sí, hace poco cambié un socket creo de Z390, algo eso, y no le eché estaño. No le eché, es decir, no le hice este proceso de dejarlo con estaño con plomo para que el socket fundiera, para que la soldadura funda rápido. Esta soldadura, a mezclarse con esta, funde rápido y el socket se sienta rápido. No lo hice y pasé tremendo trabajo. Dije, déjame hacerlo, y pasé tremendo trabajo porque esta soldadura se demora en fundir, el perfil no me cogía, es decir, el perfil no me servía. Bien, ahora ponemos el socket aquí. Tenemos que guiarnos en esta plequita aquí que tiene, que es la misma que tiene aquí. Mira, esto que tiene aquí, lo tiene aquí el PCB dibujado, guiamos por eso. Por supuesto, y todas las líneas estas tenemos que tratar de que quede dentro de las líneas. Por lo menos con ese flux, que es un poco pegajoso, va a quedar pegadito ahí. Quiero posicionarlo bien aquí para después ir para allá. Voy para la máquina, ahí lo terminamos de posicionar. Bien, vamos para allá, terminado. Tenemos que todo vaya a quedar, vamos a rezar. Yo no puedo creer que yo no les haya mostrado. Esperemos que todo salga bien. No sé si cambié la cámara para acá, para la máquina, y si vieron el proceso, no me di cuenta. Bueno, aquí pueden ver que ya lo soldé. Bueno, la cámara, ahora fue que me di cuenta, la cámara se bloqueó. Ya soldé el zócalo ahí, el zócalo nuevo está soldado. Vamos a ver cómo quedó. Sí. Bueno, tuve que dejar el video hasta aquí porque tuve algunos inconvenientes. Se me desconectó la cámara, no pude grabar la parte de soldado del socket y después se me quedó el micrófono sin batería. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, hasta el final del video, gracias por ver. Esperen la segunda parte, que dentro de unos días la estaré publicando. Aunque se quedó sin audio, pero no importa, le grabaré el audio y la publicaré para que vean cómo terminó este proceso. Saludos a todos.